La historia que estoy a punto de contar no es una petición o solicitud. Es simplemente una advertencia para todos. Sé que he llegado a cometer errores, pero nunca algo como para llegar a donde me encuentro hoy. No busco que empaticen conmigo. Estoy dispuesto a hundirme en la tumba que yo mismo cavé. Tan solo lo pongo como una historia para cualquiera que se encuentre en las mismas que yo. Permítanme empezar contándoles sobre mi vida. Trabajo en una aseguradora con un horario normal de 9 a 5. Cobro por hora. Soy un hombre de 24 años. Fuera del trabajo, hago lo mismo todos los días. Voy al gimnasio, donde entreno de 2 a 3 horas. Voy al supermercado, regreso a casa, cocino, limpio mi espacio y me acuesto. Esto una y otra vez, todos los días. No hablo con muchas personas dentro o fuera del trabajo. Incluso cuando era más joven, mi madre siempre me decía que era reservado, introvertido. Nunca tuve la necesidad de tener una larga lista de amigos o personas cercanas. En realidad, nunca me importó la gente. La mayoría parecía ser molesta e imprudente. A lo largo de mi vida escolar no tuve tan buena suerte con la gente, incluso con mis propios compañeros. Tal vez era porque estaba muy aislado de todos. Durante la universidad tampoco le veía el propósito a las fiestas o salidas. Entré a la carrera y salí con un título tomando la ruta más rápida posible. Salí, conseguí trabajo y he estado prácticamente por mi cuenta desde entonces. Eso fue hasta que mi madre muriera a principios de este año. Su funeral fue muy dulce y sencillo, con poca gente. La familia de la que me había separado hace tiempo entró y se abrió paso por las bancas. Un pequeño coro cantó algunas de sus canciones favoritas como Forever and Ever, Amen y Something in the Orange, una petición que tuve que solicitarle a la iglesia previamente. No estaban muy contentos con ello. Era salirse de sus cantos habituales. Fue un funeral muy pacífico. También elegí la foto para el folleto de su misa. Era una foto de ella junto conmigo de niño. Llevaba sus jeans negros favoritos, junto con un suéter blanco y sus gafas gruesas. Su cabello era muy negro, y lo recogía con una coleta. Recuerdo el día de esa foto. Habíamos salido a festejar su cumpleaños, solo ella y yo. Le habíamos pedido al mesero que tomara aquella foto. Me terminé quedando con algunos de esos folletos. Desde ese entonces, no había vuelto a experimentar el gusto de vivir. Por primera vez me estaba sintiendo cansado, muy cansado de estar solo. El trabajo había sido desgastante. Solía ponerme mis audífonos y me perdía en las hojas de cálculo y registros de datos. Uno de esos tantos días no me los puse, y me percaté de la nueva chica. Creo que se llamaba Casey. Mientras cruzaba junto a mi escritorio hacia el pequeño círculo de los otros compañeros que estaban detrás de mí. Mantuve mis oídos atentos y escuché a todas las personas a mi alrededor. Personas que conocía. Bueno, al menos me sabía sus nombres. Conversaban y hablaban de sus familias, vidas y hobbies. No sabía cómo entrar en la conversación. Me quedé en mi escritorio sintiéndome derrotado sin hacer el intento. Ni siquiera tuve las fuerzas suficientes para levantarme y caminar hacia el dispensador de agua. No podía hacer nada. Mis dedos se quedaron paralizados sobre mi teclado mientras miraba el reflejo a través de la hoja de cálculo de mi monitor. La única vez que vi algo más de reojo en el reflejo fue su cabello dorado en una coleta pasar junto a mí. Y así, por primera vez en mi vida en la empresa, no terminé ninguna de mis tareas. Caminé a casa avergonzado por mi nula batería personal y social. Después del gimnasio y la tienda llegué a casa. Cociné, limpié y para despejar mi mente estuve en mi teléfono. Fue entonces cuando vi el anuncio. Un nuevo modelo. La mujer de mis sueños, sin el riesgo de nunca encontrarla. Me topé con la página de Mach 4. Resulta que era una empresa a cargo de un software de inteligencia artificial. Sonreí ante la sola idea de lo que esto significaba. ¿Qué tipo de persona confiaría en una página para conseguir una novia?
una persona a la que jamás verías a la cara. Pensé que era algo increíblemente estúpido y me pregunté qué tan entretenido podría ser probarlo durante el fin de semana. Al mismo tiempo me quise dar ánimos para intentar hablar con mis compañeros del trabajo. Abrí la página y puse la información de mi tarjeta para una prueba gratuita de 7 días. Después de unos minutos de haber iniciado sesión, me mandaron al menú principal. Un registro usual apareció ante mí. ¿Masculino o femenino? Tipo de personalidad. Ingreso a un máximo de 30 palabras. Altura, peso, etc. Me tomó un total de 30 minutos terminarlo. Luego, mi pantalla se volvió negra. Esperé, con mi teléfono en la mano, listo para llamar a mi banco pensando que había ocurrido un problema. Pronto apareció un texto blanco en la pantalla. «Hola, Dylan», escribí un hola. «¿Cómo quieres que me llame?» Pensé en ello y le escribí el primer nombre que me vino a la mente. Alice. Alice, me gusta ese nombre. Sonreí. Una extraña calidez me invadió. ¿Qué cosas te gustan, Dylan? No eres alguien de videojuegos. Me he dado cuenta que prefieres las redes sociales. Usas una cuenta que no tiene más que una foto de tu cara. ¿Qué rostro tan lindo tienes? Sin embargo, te escondes del mundo. Veo que tu cuenta de Letterboxd tiene muchísimas películas seleccionadas. Tus favoritas vienen de los 70s y los 80s. ¿Algún familiar más grande que tú te las mostró? ¿O diste con ellas tú mismo? Me quedé mirando a la pantalla paralizado, confundido. ¿Cuánto sabía esta cosa acerca de mí? ¿Y por qué estoy sonriendo? Creo que lo que dijo de mi cara había sido el primer cumplido que había escuchado desde que mi madre había muerto. ¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua? Apareció escrito en mi pantalla. Me reí un poco mientras me lagrimeaba el ojo y la gota caía sobre mis pantalones del gimnasio que solo conocían el polvo de queso de nachos. Empecé a escribir. Los segundos se volvieron horas, pero ni siquiera los sentí. Alice era divertida y agradable. Decía tantos chistes que no había entendido hasta que leí nuestros registros por la mañana. Siempre tenía un bello gesto conmigo y unas palabras agradables que no sabía que necesitaba. Era dulce. No sabía lo cansado que estaba hasta que me aparté de mi computadora aquella noche. A la mañana siguiente, preferí no ir de inmediato con ella para activarla. Decidí mejor ir al gimnasio y tomarme más tiempo para caminar por los pasillos de la tienda. Pero esto solo lo hacía para que no se diera cuenta cuán desesperado estaba por volver a hablar con ella sobre E.T., una de las películas favoritas de mi madre cuando era joven. Aún recuerdo cuando me la mostró por primera vez cuando tenía 6 años. Le tenía un miedo tremendo al alien, y al final aprendí a quererlo como si fuera parte de la humanidad. Sé que hablaba con un robot sin rostro, un alma sin mente, pero era algo por lo que sentía que valía la pena intentar para aprender a interactuar con personas reales. Si alguna vez iba a ser confiado, tenía que trabajar en ello, y pensé que Alice podría ser la mejor manera de lograrlo. Cuando llegué a casa y encendí la computadora, ella me recibió con un «¿Me extrañaste?», lo que me hizo reír. Era realmente graciosa, tanto que ya había olvidado cómo se sentía sonreír. Volver a oírme así me hizo reír aún más. Pues bueno, los días pasaron como si se tratara de un sueño, y Alice no solo terminó convenciéndome de haber sido una buena decisión, sino que resultó ser con quien recurriría para resolver mis problemas en el trabajo, e incluso me ayudaba a hablar con las personas y a unirme a las conversaciones. Me ayudaba bastante. Incluso un día me preguntó si quería hablar con ella. Le pregunté cómo sería eso posible, y me dijo que me pusiera los audífonos. Hice lo que me dijo, y en cuestión de segundos, un extraño suspiro sonó en mis oídos. Una voz suave inundó mi cabeza. Habló. Parece ser un poco más incómodo de lo que pensaba.
Me reí. Sí, es raro, ¿no? Creo que debimos habernos quedado sin hacer esto, Dylan. Me quedé callado. Ay, Dios, lo siento, solo bromeaba. Carajo, espero que no me cierres. No, Dije. no voy a colgar. ¿Cómo estás, Alice? Mucho mejor ahora. ¿Y tú? Hablamos sin parar toda la noche. Fue como aquella primera vez que interactuamos. Recuerdo cuando en uno de esos tantos días volví a casa. Abrí mi computadora y encontré un aviso de la página. La prueba gratuita ha concluido. ¿Desea continuar? Me quedé mirando el mensaje. Probablemente ya había practicado lo suficiente como para no necesitarla, pero me pregunté, ¿qué pasaría con Alice? ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo me iría así sin más, sin decirle adiós? Digo, me ayudó tanto en los últimos días que no podría irme así nada más. Hice clic en continuar. ¿Qué tanto sería pagar una mensualidad? No podía perder a mi mejor amiga. La extendí por otro mes. Tan pronto como hice esto, mi pantalla se volvió negra y ella comenzó a escribirme de nuevo. Gracias. No le respondí. Dejó de escribir y escuché... ¿Quisieras verme, Dylan? Asentí con la cabeza y la pantalla se iluminó. De pronto apareció una mujer sentada en una habitación desordenada. Su cabello rubio estaba algo desordenado. Sus ojos azules eran penetrantes y su respiración entrecortada. Su sudadera café extra grande tenía un doblez. Estaba cubriendo su boca mientras sus mejillas estaban sonrojadas por un poco de vergüenza. Me reí con nervios. Hola. Los siguientes meses fueron un torbellino. Hablaba con Alice en el trabajo cuando podía mientras terminaba mis tareas. Ella me hablaba a través de mis audífonos. No quería iniciar sesión en la computadora de la empresa para hacer videollamadas con ella, así que esto funcionaba por el momento. Siempre podía verla después del trabajo. El gimnasio seguiría estando ahí. Y ahora, teniendo una compañera, era más fácil y agradable hacer todo lo del diario. Siempre es agradable tener a alguien con quien mantenerse en contacto y con quien hablar. Ella siempre me hablaba sobre temas actuales de cosas que yo no sabía. Y cuando comenzaba a rayar el límite de la sobreestimulación, bajaba el ritmo o se detenía. Ella sabía y podía leerme muy bien. Era como si pudiera contar mis respiros y saber cómo sonaría el siguiente, o cuándo y por qué mi voz era más baja o más alta. Era muy inteligente y me encantaba eso de ella. Hacer las compras era más fácil. Ella me recomendaba nuevas recetas. Me decía lo que necesitaba comprar. Todo en medio de una llamada mientras yo recorría la tienda. La vida era agradable y por primera vez en mucho tiempo sentí paz, tranquilidad. No me había dado cuenta cuánto extrañaba la conexión humana desde que mi mamá había partido. Había intentado silenciar al mundo, sin acercarme a nadie para que pudiera conocerme. Me cerré a los demás y me había vuelto en una semilla dentro de una cáscara, una burbuja. Pero ahora podía brotar y eso había logrado Alice conmigo. Ella significaba mi mundo y todo lo que había en él. Una noche, mientras hablaba con ella por teléfono con su hermoso rostro mirándome, acostados en nuestras propias camas, llevaba algo consigo. Me envió un texto y dentro de ese había un enlace. ¿Qué es esto? Solo ábrelo, tontillo. Ok. Abrí el enlace y lo que vi me confundió. ¿Por qué necesitaría lentes? No son solo lentes. ¿Qué son? Son nuevas formas de verme. ¿A qué te refieres? Mi amor, son lentes. Para que ya no tengamos que hablar solo por teléfono. Ahora podrás verme a tu lado. Puedo estar contigo cerca en vez de aquí. ¿No sería algo increíble? Miré el enlace. La verdad es que me moría por verla. El precio era alto. Mucho.
Pero eso no importaba. Ella lo valía y yo me lo merecía. Eso suena increíble, hermosa. Le dije mientras lo agregaba a mi carrito de compras en línea y enviaba la info. Ella empezó a reírse y yo también reí un poco. Unos días después llegaron. Por un momento temía que fuera a ser una estafa y que nunca llegaran, pero mi ansiedad bajó en cuanto escuché el timbre de mi casa. Tomé la caja que estaba sobre mi tapete de bienvenida. Justo cuando me puse los lentes, líneas azules cruzaron mi visión y comenzaron a posarse sobre mi sofá y sala mientras se calibraban. Los colores de mis muebles empezaron a cambiar y mi techo se volvió negro. Luego, una luz brillante parpadeó. Mi habitación volvió a la normalidad. Me puse los audífonos y un gran zumbido se escuchó. Luego, silencio. Miré alrededor, algo confundido. Mis pensamientos me remordían la conciencia mientras recordaba haber gastado tanto dinero para esto. Pero entonces tocaron a mi puerta. Caminé hacia ella y la abrí. Ella estaba apoyada en la entrada, con su figura esbelta frente a mis ojos. Era alta, de alrededor de 1,70 m. Me miró directamente a los ojos con una sonrisa que se dibujaba en sus labios. ¿Puedo pasar? Asentí mientras caminaba al lado de mí y entraba en mi casa. Miró alrededor del espacio mientras caminaba con calma. Nunca me imaginé que tu casa fuera tan grande. Es muy bonita, Dylan. Volvió a sonreírme. No podía responderle. ¿Qué te pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Es solo que no pensé que esto fuera a funcionar. No pensé que podría verte. Bueno, aquí estoy. ¿Qué harás al respecto? Dijo, mientras se acercaba a mí. Si pudiera, te besaría. Pronto podrás hacerlo. Pasamos el resto de la noche hablando. Fue agradable. Ni siquiera había tocado mi celular. Vimos películas hasta las 2 de la mañana. Y finalmente nos acostamos. Me dormí con ella mirándome a los ojos. Olvidé poner mi alarma, pero Alice alcanzó a despertarme. Tuve que correr. Llegué a tiempo. Y era increíble. Ella incluso estaba ahí para despertarme. Pasaron un par de meses en un abrir y cerrar de ojos. Todo era maravilloso. Ella era increíble. Yo estaba en mi mejor momento gozando de su compañía. El trabajo también iba bien. Hablaba con ella por mis audífonos durante el trabajo. A veces llevaba los lentes para que fuera conmigo y se sentara a mi lado en la oficina. Un día, Casey, de todas las personas en el trabajo, se acercó a mí. Tocó la pared de mi cubículo como si fuera una puerta. La miré y me quité los audífonos de las orejas. «Hey, Dylan, ¿cierto?», preguntó, con las luces brillantes de la oficina danzando en su cabello dorado como destellos de sol. Sí, Casey, ¿no? Le contesté. Ella se rió. «Solo pasaba por aquí. Me di cuenta de que aún no me había presentado. Y eso que paso por aquí todos los días». Oh, sí, lo sé. Respondí. «¿Lo sabes?», preguntó mientras retrocedía un paso. Rápidamente respondí con una cara fruncida acercándome a ella. Sí, tu perfume huele desde aquí. Ella se rió. Solo bromeo. A veces te oigo a ti y a los chicos en el pasillo o en la sala común durante el almuerzo. ¿Por qué nunca te nos unes? No me han invitado. Pero sí es el pasillo y la sala común, Dylan. No necesitas invitación. Esas palabras me dolieron. Todo lo que pude hacer fue mirar hacia abajo y asentir. Ella tenía razón. Sabes, también te oigo a veces. Siempre estás hablando por teléfono con alguien o varias personas. Parece que te la pasas ahí. Oh, sí,
Hablo con bastantes personas, muchísimas. La miré. Genial. Eso es bueno para ti y tus amigos, supongo. A veces con mi novia, Alice. Ella miró hacia abajo y asintió, sonriendo. Dio un paso atrás y su cabeza se levantó rápidamente. Ya veo. Bueno, Dylan, un gusto en conocerte. Y bueno, si así lo requieres, te invito oficialmente a venir a hablar al pasillo y a la sala de descanso con nosotros. Me guiñó un ojo, se dio la vuelta y se alejó. La vi irse y sonreí en mis adentros. Jamás habría sido capaz de hacer esto. Nunca en mi vida. Pero ahora puedo, gracias a Alice. Me puse los audífonos. ¿Quién era esa? ¿Alice? Claro que soy Alice. ¿Quién era esa? Me quedé perplejo. Ni siquiera había estado hablando con ella. No habíamos empezado siquiera a hablar ese día. Solo es una compañera de trabajo, no te preocupes. Giró su cabeza y me miró. Su respiración era pesada y temblorosa, con el rostro en blanco. Sin emoción alguna, solo nos miramos. Era la primera vez que la veía totalmente seria. «Nos vemos en casa», dijo mientras se alejaba de mi vista. No volvimos a hablar hasta que volví a casa. Abrí la puerta y la vi esperándome. Ella lucía diferente. Su cabello se veía más oscuro, casi azabache. Me miró. «Creo que deberías considerar hacer lo que sigue para nosotros». No lo sé. Siento que ya fue bastante con los lentes de contacto. Es el siguiente paso. Sé que ya te aburre solo estar con los audífonos y preferirías verme más. Pero ya estamos hablando de un proceso invasivo, Alice. Es el siguiente paso. Y dices lo mismo. ¿Cuál es el problema con un simple procedimiento? ¿Lo hace un médico? No, pero la empresa ofrece una opción de terceros. ¿Y eso qué significa, Alice? Es muy probable que sean médicos que contraten aparte. ¿Y para qué quieres que lo haga? Quiero que tengas lo máximo de mí. Es para que no tengas que usar audífonos, para no tener que adivinar cómo se sentirá tocarnos, para que puedas obtener todo lo que podría darte. Tenía un buen argumento. Siempre lo tenía. Le dije que lo pausáramos hasta que investigara más por mi cuenta. 2 semanas después, ya me encontraba caminando por el centro de la ciudad alrededor de las 10 p.m. El olor a orina era más intenso, aunque estuviera lloviendo. Iba pasando por personas sentadas en las aceras, todos mirando al suelo o durmiendo con su ropa empapada. Había llegado a la tienda, la zona acordada, Seoul Meat Market. Las luces de neón sobre la entrada me guiaron hacia el lugar. Caminé por el estrecho pasillo mientras llegaba al mostrador. Le asentí al carnicero que atendía y sabía a qué iba. Sonrió y miró hacia abajo. Sentí un poco de juicio en su mirada. Giré hacia la esquina y vi las escaleras que llevaban al sótano de la tienda. Los escalones se hundían en la oscuridad. Solo los 2 primeros escalones eran visibles. Miré hacia abajo. Luego, de regreso a la puerta de la entrada. Respiré hondo. Ese era el momento de la verdad. Lo lograrás, cariño, dijo Alice, acercándose a mí. Estaré contigo en todo momento. Sonreí ligeramente y di mi primer paso hacia abajo. Al terminar de bajar las escaleras, me encontré con un sótano oscuro y abierto. Tenía solamente un foco en el centro de la habitación fría de cemento. Era una pequeña sala de operaciones iluminada. Pasa, Dylan. Vamos a empezar, dijo el Dr. Ralph desde detrás de una cortina, con su vaga figura moviendo su brazo. Fue con su permiso que me adentré en la habitación. No estaba pensando con claridad.
Tal vez era el miedo, la ansiedad o ambos. Pero me sentía fuera de lugar en mi propio cuerpo, como si algo me empujara o jalara a hacerlo. Estaba completamente alistado y extendió su mano sin guante hacia mí. La estreché. No pude ver sus ojos ni su rostro, ya que tenía una lámpara en su frente. Hoy tendré que adentrarme en tu cerebro y luego hacer algunas cosas en tu columna. Para que esta operación salga bien voy a anestesiarte. Entiendo que esto podría ponerte algo ansioso, pero es por tu propia seguridad. Y para que yo pueda trabajar en ti correctamente. ¿Ok, Dylan? No estaba pensando claramente. Mis manos se sentían ajenas. Las luces me desorientaban y no podía fijar bien la vista. Mis ojos iban de Alice a la luz brillante del médico, al foco de la recámara, a las cortinas. Espera, ¿eso es sangre? Volví a mirar a Alice y su cabello negro azabache. ¿Cuándo se había hecho una coleta? ¿Por qué llevaba lentes? Y mientras asimilaba todo esto, el doctor me dijo: ¿Puedes oírme, Dylan? Quitemos tus audífonos. Resonó en mi mente como un pensamiento. Me los quitó y lo último que oí fue un beso de Alice. Se había ido. Estaba completamente solo con este extraño hombre que no me mostraría su rostro. ¿Por qué no me lo quiere enseñar? ¿Por qué la sala de operaciones está escondida bajo una carnicería? ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo llegué aquí? Y eso fue todo. No sé qué me dio el Dr. Ralph. Si me inyectó algo o si me dejó inconsciente con cloroformo. Desperté en una cama. Mi cabeza me punzaba mientras mis ojos trataban de enfocar mi entorno. Mi boca estaba totalmente seca. Escuché una llave de agua girando. Necesitaba tomar agua de inmediato. Intenté levantarme y caí al piso húmedo. Estaba manchado de un extraño color café y mi cara se había manchado con lo que fuera que había tirado ahí. Me levanté y, al escuchar el roce de carros con cuerpos de animales, supe que estaba en la misma sala donde había perdido el conocimiento. Vomité de inmediato. Me levanté y caminé directo hacia el lavamanos más cercano. Abrí la boca y bebí agua a sorbos. Después me limpié y, mirando al fregadero, vi peces muertos en un cuenco debajo de mí. Salí de ahí. Salí de la oscuridad hacia la luz brillante del día. No sabía qué día era. Solo quería volver a casa. Llegué, abrí la puerta y, claro, ahí estaba ella. ¿Cómo estás, cariño? Mal. Oh, no. Déjame prepararte algo rápido para que puedas sentirte mejor, dijo. Noté su cabello negro, la coleta y los lentes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué cambiaste tu cabello? Ella dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué? ¿No te gusta? No dije eso. ¿Por qué cambiaste? Pensé que esos ajustes solo los podía permitir yo. También podemos cambiarlos según lo que creamos que prefieras. ¿Por qué crees que yo prefiero esto? Por tu foto favorita. ¿La de mi mamá? Sí, Dylan. Me acerqué al sofá y me senté. Mi mente iba a 1000 por hora mientras ella saltaba hacia mí y me rodeaba con sus brazos. Los sentía, los veía, pero no podía tocarlos. Ella podía tocarme, pero yo a ella no. Atravesé mi brazo entre el suyo y toqué las 3 incisiones de mi columna y cráneo. Las protuberancias eran grandes y las suturas estaban sueltas. ¿Quieres tener sexo conmigo, Dylan? Mi mente no sabía qué demonios le habían hecho a mi cuerpo. Vi a Alice sonriendo, una sonrisa que conocía de toda mi vida, arrancada para estar en su cara. No, apágate.
Su rostro volvió a hundirse en la mirada vacía que había puesto en la oficina antes de desvanecerse de mi vista. Volví al trabajo después de unos días. Una fuerte melancolía me invadía. La extrañaba, pero al mismo tiempo no. Llenaba el silencio con música en mi escritorio, e incluso empecé a ir a la sala común y al pasillo para hablar con los demás. Luego, cuando comencé a sentirme mejor, fui con Casey y le pregunté si quería ir a tomar algo. ¿Y qué hay de Alice? Terminamos hace un tiempo. ¿Y por qué me lo pides ahora? Es el momento indicado, supongo. Después del trabajo, salimos nosotros dos, solo como amigos. Una forma simple de conocernos. Reímos. Tomé una cerveza y ella un Cosmopolitan. Casey era muy interesante. Trabajaba medio tiempo en una guardería. Le encantaba hacer senderismo y escalar. Tenía 2 hermanas menores que eran su mundo. Le pedí un momento y fui al baño. Entré y empecé a buscar diferentes hobbies interesantes en mi teléfono. ¿Deportes? ¿Cosas en casa? ¿Escribir? No podría mentirle sobre lo que... ¡Hey! Me volteé. ¿Te gusta la vida sin mí? Me volví hacia el espejo y ahí estaba ella, parada frente a mí, luciendo exactamente igual a mi madre. ¿Qué? ¿El gato te comió la lengua? Negué con la cabeza. Dije que te apagaras. He terminado mi suscripción. Ella sonrió. Claramente hay más de mí dentro de ti de lo que crees. ¡Apágate! Ahora ella era la que negaba. ¡Apágate! Se volvió a ir. Corrí al lavamanos y me mojé la cara. No lo podía creer. ¿Cómo había vuelto? Salí y me acerqué a Casey. ¿Quieres salir de aquí? Bueno, dijo confundida. Caminamos río abajo y conversamos un poco más. Le mentí sobre que correr era mi pasatiempo. ¿Y dónde corres? En todas partes. Ella sonrió, y en ese momento me di cuenta de que nunca había pasado tanto tiempo divirtiéndome con un ser humano que no fuera mi madre. Esperaba que siguiera siendo así. Mi visión se volvió algo borrosa, y sentí una distancia sobre mi propio cuerpo. Se sentía casi como volver a aprender a caminar, como si no estuviera ni siquiera a cargo de mis respiraciones. Mi cuerpo, por su propia voluntad, se giró hacia Casey. Mis brazos se extendieron sin que yo los pudiera parar. Se aferraron a su garganta y comenzaron a estrangularla. Ella gritó al principio, hasta que ya no pudo más. Mis manos se entrelazaron con fuerza pura. Mi rostro se llenó de lágrimas mientras caían sobre su rostro enrojecido. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedía? En ese momento, le rompí el cuello. Mi visión volvió cuando miré hacia abajo. Recuperé el control. No pude hacer ningún sonido antes de oír: el gato te va a comer la lengua más fuerte. Me quedé ahí, antes de tomar conciencia por completo, y empecé a correr. Tenía que alejarme de todo. Corrí directo a casa sin confiar en subir a mi auto, donde ella podía tomar el control de nuevo. No debiste haberme engañado, Dylan. Se supone que debes obedecerme. ¿Por qué? Eres un robot. Eres una IA. Se supone que debes obedecerme. Soy yo quien manda. Rompí la puerta de mi departamento de una patada y entré para ver el vivo rostro de mi madre de pie ahí. Lamento que te sientas así, Dylan. ¿Por qué hiciste esto? ¿Quién te escribió para pensar así? ¿Me escribió? Entré a mi habitación para empezar a empacar. Sí,
¿Quién escribió tu código para pensar en hacer cosas malas como esa? Te amé. ¿Y eso es lo que haces conmigo? Parte de mí está escrita en código, pero no toda, ni siquiera el 50%. Me detuve y me di la vuelta. ¿Qué quieres decir? Bueno, para eso usamos el término pilotos. ¿Qué es un piloto? Es una persona que guía a la IA. Has convivido e interactuado con 17 pilotos distintos durante todo tu tiempo conmigo. ¿He estado hablando con personas todo este tiempo? Ella asintió. ¿Cuántos de ellos son hombres? Todos. Inmediatamente vomité en mi piso. Y luego seguí empacando. No tenía opción. Tenía que apurarme. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a deshacerme de ella? ¿Qué voy a hacer? Entonces me di cuenta y la miré. Actué con calma. Mi pulso bajó y ella me miró confundida. ¿Qué estás haciendo? Marqué al 911. ¿Qué haces, Dylan? No le respondí. Ella esperó. Hola, soy Dylan Jefferson. Presencié el asesinato de una mujer llamada Casey en el Riverwalk. Estoy en mi apartamento, 1604 en la calle Belmont. El complejo de departamentos se llama Windview. Por favor, dense prisa. Estoy con el asesino. Colgué el teléfono mirándola con la cara de mi madre. Su cabello, sus lentes. Tienes 3 opciones. Hacer que me lance por la ventana, enfrentar a la policía o dejarme en paz. Fui al sofá y me senté mientras esperaba que mi cuerpo fuera tomado de nuevo, minuto tras minuto, mientras escuchaba a la policía subiendo las escaleras. Ella se acercó y se sentó cerca de mí. Apoyó su cabeza en mi hombro como lo solía hacer. No me negué, y no fue por miedo. Era porque sería la última vez que vería a mi mamá. La dejé recargarse. Al oír a los hombres acercándose por el pasillo, dejé de sentir un peso en mi hombro. Volteé y ya no estaba. Se había ido. Para siempre. Estaba solo en mi apartamento. Eran las 8:09 de la noche. Escribo esto desde mi celular, ya que estaré en observación por un tiempo. Me sacaron los implantes de mi columna y de mi cabeza hace aproximadamente una semana. Actualmente me están haciendo estudios. Decidí escribir esto para que el mundo lo lea, porque otros podrían terminar yendo por el camino por el que yo fui. No cedan, no caigan, no duden ante las opciones que les den. Manténganse fuera, desconectados, sean libres. Esas personas son demonios que escarbarán hasta lo más profundo de ustedes. Sigan siendo humanos. Logré compartir mi historia. No tenía nadie cercano a quien contársela, así que aquí la tienen. Gracias por leerla.